¿En verdad? Súper. Ya. Como les decía yo, hoy estamos con la conclusión final, ¿cierto?, de el estudio La Palabra de Dios y netamente va a ser una clase de repaso, ¿ya? De las tres clases que tuvimos, de las tres partes en las que se dividió el estudio de la Palabra de Dios y hoy día vamos a ver de todo esto. Por lo tanto, el contenido que va a tratar hoy día va a ser primeramente, nuevamente vamos a recordar la introducción de lo que se trató este estudio, vamos a tener el repaso general y al final yo les voy a señalar la evaluación que se creó, la que ya tiene, cierto, el visto bueno ahí para compartir con ustedes y se los voy a explicar algunas partes para que no tengan dudas al momento de que ustedes tengan que desarrollar esta evaluación. Bien, la introducción, como habíamos dicho en la primera clase, la palabra es una de las capacidades que posee el ser humano para expresarse. Todos nos expresamos a través de las palabras, ya sean estas habladas o escritas. Es un medio de comunicación que permite exteriorizar tipos de pensamientos, ideas, sentimientos y realidades profundas e internas de cada individuo. Estas pueden producirse sin un sentido importante y específico, aunque también pueden ser llenas de intención y dirección. ¿Ya? Ese era como el contraste, era el puntapié que nos introdujo, ¿cierto?, a nuestro tema, entendiendo de que todos nos expresamos y la forma en que mejor lo hacemos es a través de la palabra. Y esta se puede hablar, se puede escribir, incluso hacíamos alusión de que las personas que tenían discapacidades, como el hecho de no poder hablar, también ellos tenían su método de expresarse. Las personas no videntes, ¿cierto? También tenían su forma de expresarse y de leer, por ejemplo, de otra forma. Entonces, todos tenemos la palabra al alcance ahí de nuestras manos. La diferencia está en el enfoque en que nosotros le damos como hijos de Dios. Y aquí tenemos la primera pregunta. ¿Cuál fue el versículo base con el que iniciamos nuestro estudio? ¿Ya? Este fue al principio, al inicio de todo. Y lo tomamos muchas veces en consideración. Alguien que encienda el micrófono y dé respuesta, por favor. Juan San Juan 1:1. 1:1. Muy bien. Lo recordaron inmediatamente. De hecho, dos personas ahí encendieron su micrófono. Así es. Juan 1:1. En ese versículo se basó, ¿cierto?, nuestro estudio. Y le dimos nosotros lectura en tres versiones distintas. La primera fue en la Reina Valera, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Después le dimos lectura en la Nueva Traducción Viviente, que decía: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y la tercera versión era la traducción del lenguaje actual, que decía: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, en todas estas versiones hace alusión a que la palabra, el verbo, ¿cierto?, estaba hablando de alguien muy especial para todos nosotros y que después, más adelante, también profundizamos en ello, ¿cierto? Pero nuestro estudio comenzó con este versículo. Ahora, la siguiente pregunta dice: ¿qué importancia tiene la palabra para los hijos de Dios? Recuerden que esa también fue una pregunta que utilizamos en uno de los repasos. ¿Ya? ¿Qué importancia tiene la palabra para los hijos de Dios? Es el alimento espiritual para el creyente. ¿Ya? ¿Alguien más algo que acotar? La A través de la palabra palabra de Dios conocemos a Dios mismo porque es Dios mismo que está hablando por su palabra. Muy bien. ¿Alguien más? que es fundamental para nosotros. Exactamente. Muy bien sus respuestas, mis hermanos.
Recordemos que lo que nosotros habíamos indicado es que la palabra de Dios era fundamental en nuestras vidas. Y justamente todo lo que dijeron estaba correcto. Pero ¿por qué es fundamental para nosotros? Porque está impactada en nuestra alma, ¿ya? En nuestra espiritualidad de cada uno de nosotros. Entonces, es fundamental, es algo muy primordial en cada una de nuestras vidas como hijos de Dios, ¿ya? Así que excelentes sus respuestas. Ahora, ¿cómo se llamaba el punto uno? Revisen ahí sus apuntes, yo sé que los tienen. Etimología de la palabra en la Biblia. Muy Etimología bien, de la... exacto, ahí tenemos respuestas de Chile y también del extranjero. El Señor les bendiga. Exactamente, el punto uno, etimología de la palabra en la Biblia, ¿cierto? Y nos enfocamos netamente en eso, en la etimología de la palabra, qué significaba, el uso que tenía, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las dos palabras griegas que se estudiaron en base a justamente ese punto? Y que lo estuvimos Logos y rema. Y rema. muy bien, excelente. Ven que son excelentes estudiantes ustedes, estaban muy atentos a la clase. Estas fueron logos, ay, mire, se me cambió una letra. Logos y rema. Logos y rema fueron las dos palabras griegas que estuvimos viendo tanto el significado de esta, lo que expresaban, ¿cierto? Y el uso al cual se le daba en base netamente a lo que es la palabra en la Biblia. Ahora, ¿qué expresa el logos y qué es el rema? Eso también fueron unas preguntas que realizamos en uno de los repasos. ¿Qué expresa el logos y qué es el rema? ¿Alguien lo recuerda? El logo se expresa el contenido y el rema la forma de hablar. Ya, muy bien. ¿Alguien más quiere dar sus respuestas en base a esta pregunta? ¿O nos quedamos con la del hermano? Logos es el Dios viviente y rema es lo que está escrito en la palabra, que es la Biblia. El logos expresa el contenido, ¿cierto? El concepto, que este está escrito. O sea, Dios revelándose a través de, como decía aquí también nuestra hermana, eh, el logo cierto viviente que es Jesucristo y también el logo escrito que para nosotros es nuestra Biblia. Y el rema es la forma de hablar este contenido, cómo nosotros hablamos sobre esta palabra. ¿Ya? Y recordemos que estos eran también significados profundos, porque el rema no era solamente cómo hablábamos, cómo lo dábamos a conocer a través del habla, sino cómo nosotros recibíamos esto y lo llevábamos a cabo. ¿Ya? Recuerden que no es solamente contenido en nuestra mente, no, también tiene que llevarse a la acción. Eso es lo que le interesa a Dios. No solamente que nos sepamos la Biblia de teoría, sino que también en la práctica. Y eso también hacía alusión al logos y al rema. Ya, yo puse aquí este gran mapita conceptual, porque si bien es cierto, la primera clase vimos muchas cosas y traté de hacerlo de esta forma para que quedara más claro, más explícito, ¿cierto? Vimos dos palabras, como dice aquí, logos y rema, y el logos también se usaba para expresar el pensamiento y también la palabra personal, que en este caso era el verbo, nosotros sabemos y reconocemos ahora que es Jesucristo. Y cuando hablábamos de la expresión del pensamiento, esto era para encarnar una idea, ¿cierto? Afirmar o decir un dicho o una afirmación y también para expresar un discurso, una plática.
Y cuando hablábamos de la palabra personal del verbo, aquí netamente nos basamos en la personalidad distintiva y superfinita, obviamente, de Jesucristo, la relación que él tenía en el seno de la deidad y obviamente su deidad misma. Entonces, todo esto lo enfocamos en cuanto al logo, ya al conocimiento, la palabra aquí revelada, que nosotros la podemos leer, ¿cierto? Y cuando hablábamos del rema, nos presentaban aquí que el uso era para aquello que es hablado, lo que se expresaba de palabra, y se usaba, ¿cierto?, tanto para del evangelio como también para afirmaciones, mandatos e instrucciones. Todo esto lo vimos en la primera clase del punto 1, cuando hablábamos sobre la etimología. Segundo punto que tenemos aquí de por delante. ¿Cómo se llamaba el punto 2? La palabra de Dios en la Biblia. Muy bien. La palabra de Dios en la Biblia. Exactamente. Ese era el punto 2, ¿cierto? ¿Quién es la palabra encarnada? Jesús. Jesucristo. Exactamente. Esta era una pregunta súper fácil, ¿cierto? Después de todo lo que aprendimos, nos dimos cuenta que la palabra es Jesucristo. Y para afirmar todo esto teníamos los versículos de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, que dicen: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Por lo tanto, nosotros comprendimos a través de este estudio que Jesucristo es la palabra encarnada, ¿cierto? En nuestro logos viviente. Ahora, ¿qué relación tiene Mateo 4:4 con Juan 6, del versículo 32 al 35? Esta pregunta yo se las había hecho antes, así que hagamos memoria. Había una relación entre Mateos y Juan. El pan físico y el pan espiritual. Muy bien, mi hermano. Excelente respuesta. Esa era, ¿cierto? La relación que existía entre Mateo y Juan. La relación es que en Mateo Jesús señala que el hombre no solo vive de pan, el alimento físico, ¿cierto? Que es necesario para la vida humana, sino que también necesita un alimento espiritual. Y aquí ya netamente estamos hablando de nuestra vida eterna, ¿cierto? Por esto en Juan se nos enseña que ese alimento es Jesucristo. Jesús mismo dijo: yo soy el pan de vida. ¿Por qué Jesús se presenta como el pan de vida? ¿Por qué Él señala y dice: yo soy el pan de vida? Es el alimento espiritual. Ya, porque Él es nuestro alimento espiritual, ¿cierto? Excelente. Porque Él es nuestro pan de cada día. Él es el alimento espiritual para cada creyente. Para todos los hijos de Dios, Él siempre va a ser nuestro alimento espiritual. De hecho, teníamos los versículos de Juan, capítulo 6, del versículo 32 al 35, que dicen: Jesús les respondió: les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Entonces, a través de estos versículos nosotros entendimos que Jesús, cierto, que descendió de los cielos, es el alimento que nosotros necesitábamos. Y es el alimento que podemos tener todos los días.
Y de hecho, es necesario todos los días en nuestra vida, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba el punto 3? Diferencia entre la escritura y la palabra de Dios. Muy bien, excelente. Diferencia entre escrituras y la palabra de Dios, ¿cierto? Aquí ya separamos un poco de estos términos que solemos siempre nosotros unir y que a veces los atribuimos a lo mismo y nos dimos cuenta que también hay una diferencia entre ellos, ¿cierto? ¿Cuál era esta diferencia que existía entre la escritura y la palabra de Dios? Que ¿Alguien la lo palabra de recuerda? Dios, que la palabra de Dios estuvo desde el principio, estaba con Jesucristo, y la escritura es lo que revela a Dios. Muy bien, mi hermano. Excelente respuesta, ¿cierto? Las Sagradas Escrituras revelan a Dios y la palabra de Dios estuvo desde el principio y ese es Jesucristo, ¿cierto? Es desde un principio Él estuvo. Él es Dios. Entonces, la palabra de Dios es Dios, o sea, Jesucristo. Así que excelente la respuesta de nuestra hermana. Ahora, ¿qué son las Escrituras? ¿Qué son las Escrituras? El Tanakh del Antiguo Testamento, la ley. Muy bien nuestro pastor ahí, Pascual, dando su respuesta. Efectivamente, para el pueblo judío es el Tanaj, el cual está compuesto por la ley, los profetas y los escritos, el cual nosotros hoy en día conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Ya? Son exactamente los mismos libros. La diferencia está en que, y esto no lo aclaré en el día del estudio, ¿ah? La diferencia está en que para ellos son 24 libros, a diferencia de los 39 que nosotros vemos, porque, por ejemplo, todos los profetas menores, ellos lo contemplan como un solo capítulo, un solo libro, perdón, ¿ya? Todos los profetas menores para ellos son un solo libro. Y nosotros si vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y los separamos por libros. En cambio, ellos no. Ellos tienen Primera de Reyes, Segunda de Reyes como un solo libro también. Y así todos los primeros y segundos siempre son un solo libro. Entonces, si cuentan ellos, le va a dar efectivamente 24 libros, que son los que tiene el Tanaj. A diferencia de nosotros, que el Antiguo Testamento tiene 39, pero es porque nosotros separamos. ¿Ya? Espero que les haya quedado clara ahí mi explicación. Ahora, ¿cómo se llama el punto 4? La palabra de Dios permanece. Muy bien, efectivamente. La palabra de Dios permanece. Así se llamaba el punto 4. Y esa fue la clase anterior que tuvimos, ¿cierto? Aquí tuvimos 4 enfoques. ¿Cuáles fueron esos 4 enfoques de este punto? Tiene un respaldo como ningún otro mensaje. ¿Ya? Una palabra que tiene resultado donde nadie más lo tiene. ¿Ya? Es un mensaje que no está condicionado. ¿Ya? Una palabra que se cumplirá no importando el tipo de operación, oposición. Oposición. Efectivamente, esos fueron los 4 enfoques, ¿cierto? Ya, ¿ustedes tienen sus Biblias ahí a mano? Porque voy a necesitar aquí la ayuda de ustedes. Cuando hablábamos sobre el primer enfoque, que tiene un respaldo como ningún otro, nosotros nos basamos netamente en estas 2 citas bíblicas, que son Mateo capítulo 24, versículo 35, y el otro fue Isaías capítulo 55, versículo 11. Así que necesito que me ayuden a buscar para que le demos lectura, ¿ya? Les voy a dar un tiempito ahí.
Mateo capítulo 24 y otra persona puede buscar mientras tanto Isaías capítulo 55. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Muchas gracias, mi hermana. Ahí le dio lectura a Mateo capítulo 24, versículo 35, ¿cierto? Ya, cuando hablábamos con respecto a que tiene un respaldo como ningún otro, el hecho de que era algo que permanecía, ese versículo nos explicaba justamente eso, ¿cierto? Que es algo que puede que la tierra pase, ¿cierto? Que los cielos pasen, pero la palabra del Señor era algo que iba a ser permanente. Por lo tanto, el respaldo era justamente eso, que no era algo que se terminaba, que acababa, sino que permanecía. Isaías 55, ¿alguien lo encontró? Amén. Así Bien, Amén. será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. muchas gracias, mi hermana. Aquí cuando hablábamos o hacíamos más bien mención de Isaías, netamente hacía referencia a que la palabra que había sido enviada era de parte de Dios. Por lo tanto, a quien le pertenecía era él, ¿cierto? Y por lo tanto, el respaldo era netamente de Dios. Por eso eran los enfoques de estos dos versículos a este primer punto, ¿cierto? Tiene un respaldo como ningún otro mensaje. Cuando hablábamos de una palabra que tiene resultados donde nadie más lo tiene, aquí leímos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Ayúdenme a buscar ahí ese versículo también. Primera de Amén. Tesalonicenses. Dele lectura, mi hermano. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. Muchas gracias. Y aquí este versículo hace alusión justamente a los resultados, al poder de esta palabra, ¿cierto? Y nos damos cuenta de que no era algo que nos tenían en ese entonces los que estaban predicando la palabra del Señor, o no es lo que nosotros podamos tener. No, sino netamente el poder de Dios actuando a través de su palabra, que es la que nosotros vamos transmitiendo, ¿ya? Por lo tanto, una palabra que tiene resultado donde nadie más lo tiene es solamente porque es la palabra de Dios y está respaldada por este mismo y tiene los resultados que ninguna otra palabra tiene. ¿Cierto? Porque nosotros decimos a través de la palabra que Jesús sana, ¿cierto? Que el poder de Dios sana, y efectivamente sana. Otra palabra no tiene esa facultad de hacer. Y el tercer enfoque es un mensaje que no está condicionado. Y aquí vimos a Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Aquí son varios versículos que hay que Amén. darle lectura. Dele lectura. Y entrando en la barca, sus discípulos le dijeron: He aquí se levantó en mar una tempestad tan grande, las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que parecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y a los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Este relato es de Jesús en la tempestad, ¿cierto? Algo así es el título, si no me equivoco. Mi memoria no me falla. Cuando Jesús calma esta tempestad. Eso es lo que nos leía nuestra hermana. Por lo tanto, cuando hablábamos que es un mensaje que no está condicionado, hablábamos en cuanto a los límites. Dios
La palabra de Dios no tiene límite, nada la condiciona al hecho de que se cumpla. O sea, esos hombres estaban maravillados porque Jesús se había levantado y había dicho a los vientos, cálmense, y estos se habían calmado. Entonces, nosotros también a veces nos maravillamos por la palabra de Dios, por lo que Dios hace, incluso actuando a través de nuestras vidas, utilizándonos a nosotros como ese instrumento, y nos damos cuenta que el poder va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar muchas veces, de lo que podemos pensar, porque no tiene un límite, no está condicionado, ¿ya? Y el cuarto enfoque era una palabra que se cumplirá no importando el tipo de oposición. Y aquí leímos en Hechos, capítulo 28, versículo del 1 al 6. Después vamos a leer. Amén. Amén. De la lectura. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Aquí tenemos el relato de Pablo, ¿cierto? Un naufragio, quedaron ahí en una isla, empezaron ellos a reunir leña para hacer fuego, para calentarse, pero a él lo mordió una víbora y estaban todos esperando que muriera, porque estaba catalogado como un criminal, por lo tanto, ellos pensaron en su cabecita que este criminal no se salvó de morir ahogado, pero la serpiente lo iba a matar. Y se dieron cuenta después de que no fue así, sino que el propósito de Pablo era distinto. Tal vez ellos lo miraron como un dios por haber sobrevivido, pero nosotros entendemos netamente de que no era el momento de Pablo. La palabra de Dios tenía que seguir siendo anunciada a través de él. Por lo tanto, no tenía esta oposición de la muerte en sí en este momento para terminar el propósito de Dios con la vida de Pablo. Él es un claro ejemplo para nosotros para darnos cuenta de que la palabra de Dios siempre se va a cumplir, siempre se va a llevar a cabo y no va a haber una oposición que eche por tierra aquello. Así que hemos de creer, Pablo, cualquiera pudo haber dicho, sí, se murió, hasta ahí llegó el ministerio de él, pero no era el momento aún. Por eso Dios siempre estaba respaldándolo, siempre estaba guardando su vida, porque aún quedaba que anunciar de la palabra del Señor. Además, Pablo era un hombre ferviente que decía, ¿cierto?, que la palabra de Dios sanaba, obró él también ayudando ahí a los hijos de Dios en milagros y cosas. Sería ilógico que él muriese de esa forma si creía tanto en este Dios, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta a través de estos versículos que la palabra se cumplirá no importando el tipo de oposición. Ahora, ¿por qué es importante el sentido de permanencia de la palabra en nuestras vidas? ¿Por qué es importante el sentido de permanencia de la palabra en nuestras vidas? Esto también lo vimos. Porque es un mensaje. ¿Ya? ¿Alguien más? Recuerden que la palabra era el mensaje que tenía que permanecer en nosotros.
Y ese sentido de permanencia era importante. ¿Por qué era importante para nosotros? Algo Porque nos enseñaba. que nos deja a nosotros. Y ese Perdón, mi hermana. el Espíritu Santo es el que permanece siempre, es lo que nos deja Jesús a nosotros. Ya, muy bien, efectivamente. Y además Él, ¿qué hacía a través de permanecer en nosotros? Y eso es lo que es lo importante, que nos daba una Dirección. exacto, una dirección, una guía, acuérdense. Dice, es importante el sentido de permanencia del mensaje de Dios sobre nuestras vidas porque cuando permitamos que la palabra sea el centro y guía de nuestras actitudes y decisiones, podremos ver manifestado todo el esplendor del reino de Dios en nuestro ser y en nuestro entorno. ¿Ya? Recordemos que la palabra, que nosotros la tomemos, la llevemos a cabo, esta permanezca en nosotros, como decía nuestra hermana, ¿cierto? Su Espíritu Santo aquí. Ella nos va a ir direccionando, nos va a entregar la guía para nuestras formas de ser, para la toma de nuestras decisiones. En todo lo que nosotros seamos y hagamos, esta va a relucir y como lo más importante. Ahora, ¿cuáles eran las 4 afirmaciones del mensaje de Dios cuando permanece en nosotros? Hablamos de 4 afirmaciones. Una palabra que Como- libera, ¿Ya? un mensaje que está, que está a disposición y un mensaje distinto. Ya. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿O nos quedamos Palabra que, con la respuesta acá del pastor Pascual? una palabra que no Amén. discrimina. Está garantizado y respaldado absolutamente por Dios. Se convierte en pilares sólidos de confianza y se ha generado con la única intención de... ahí me quedé corto. Hasta ahí no. Ya, recuerden que aquí no hay respuestas Generado con la malas, única ¿ya? intención de beneficiar a aquel que lo cree, ¿Ya? y debemos permitir que permanezca en nosotros. Ya. ¿Ven? Aquí entre todos completamos la respuesta. Eso es lo importante. Y así vamos incluso anotando aquello que se nos pasó o quedamos cortos ahí, como dijo nuestro hermano, para terminar de completar. ¿Ya? Entonces, la permanencia de la palabra de Dios en nuestras vidas es un mensaje que, letra A, está garantizado y respaldado absolutamente por Dios. Y nosotros aquí leímos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Si alguien me ayuda ahí a buscar ese versículo, Amén. denle Toda lectura. la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Ese es un versículo que igual hablamos mucho sobre él, ¿cierto? Está garantizado y respaldado absolutamente por Dios. Útil para enseñar, redarguir, corregir, ¿cierto? Instruir. La letra B dice, se convierte en pilares sólidos de confianza. Y aquí teníamos la cita bíblica de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Amén. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el evangelio que les ha anunciado a ustedes. Muchas gracias. Y ese versículo netamente nos da confianza, ¿cierto? Algo que permanece, que no se acaba, nos entrega toda la confianza que nosotros necesitamos. Letra C, se ha generado con la única intención de beneficiar a aquel que lo cree. Y aquí leíamos en Juan, capítulo 15, versículo 7. Amén. Si permanecéis en mí y mi palabra permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Muchas gracias.
Si nosotros permanecemos en Dios, Él permanece, ¿cierto?, en nosotros. Podemos pedir y Él nos va a oír, nos va a responder. ¿Qué mejor beneficio? ¿Cierto? Por lo tanto, se ha generado con la única intención de beneficiar a aquel que lo cree. Y el punto D dice, debemos permitir que permanezca en nosotros. Y aquí leíamos en Juan capítulo 15, versículo 5. Amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Muchas gracias, mi hermano. Debemos permitir que permanezca en nosotros. Juan decía, si no podemos permanecer en él, nada podemos hacer, ¿cierto? Por lo tanto, hemos de ser como esos pámpanos, como esa en la vid del Señor, ¿cierto? Que hemos de estar ahí con él. Ya. Ahora, ¿cómo se llama el punto 5? La palabra que libera. Muy bien, y este fue el último punto que vimos, ¿cierto? La palabra que libera. Así se llamaba el punto número 5. ¿Cuáles fueron los 4 subtemas de este punto? Vimos 4 subtemas también en este punto. ¿Cuáles fueron? Una palabra que no discrimina. ¿Ya? Jesús manifiesta el poder de la palabra. ¿Ya? El poder libertador de la palabra de Jesús sigue activo ¿Ya? y es una palabra que habita en el que cree. Ya. Efectivamente. Los subtemas fueron una palabra que no discrimina, ¿cierto? Y aquí nosotros dimos lectura a Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28. El Amén. primero que lo encuentre, de la lectura, mi hermana. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Esa palabra que pronunció el Señor Jesucristo, ¿cierto? Es más que clara. Vengan a mí. No dice ustedes los varones vengan a mí. No dice ustedes las mujeres vengan a mí. No hace una diferencia. No hace discriminación entre edades, sino que dice vengan a mí y deja esto a opción de a todo aquel que esté dispuesto de ir, ¿cierto? Por lo tanto, no discrimina. Después vimos Jesús manifiesta el poder de la palabra. Y aquí dimos lectura a Juan, capítulo 21, versículo 25. Amén. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Amén. Aquí tomábamos netamente a Jesucristo como ejemplo, ¿cierto? A Jesús como la persona que manifestó el poder de la palabra, él siendo la palabra de Dios encarnado, Que yo me voy a salir. manifestaba este poder, ¿cierto? Y Juan en este versículo hace alusión justamente a de que todo lo que él hizo no fue registrado como nosotros podemos ver en los evangelios. Si bien es cierto, tenemos bastante de lo que Jesús hizo a través de su ministerio, pero aún así entendimos a través de este versículo de Juan de que hay muchas otras cosas que nosotros desconocemos y que todas ellas no pudieron ser escritas porque, como dice Juan, faltarían libros donde escribir. Después, el poder liberador de la palabra de Jesús sigue activo. Y aquí leímos en Mateo, capítulo 24, versículo 35. 24, 35. Amén. Mateo, dele lectura a mi hermano. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén.
Amén. Aquí netamente en este punto hablábamos y hacíamos alusión del poder activo de la palabra, ¿cierto? Este poder liberador, si es que seguía activo hoy en día en la actualidad. Y Mateo decía que era algo que la palabra no iba a pasar, ¿cierto? Sus palabras no iban a pasar, por lo tanto, hoy en día nosotros nos vemos reflejados a través de ella, porque ella sigue activa en nosotros y nosotros tenemos que manifestársela a los demás, llevándola a cabo, cumpliéndola en nuestras vidas, prestando oído, ¿cierto? Y también dándola a conocer a otros. Por lo tanto, el poder liberador de esta palabra sigue activo en nosotros. Y el cuarto subtema que vimos es una palabra que habita en el que cree. Y aquí no puse versículos porque la verdad es que se vieron varios puntos, pero puse el versículo de Mateo capítulo 8, versículo 8, que dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Por qué puse este versículo? Porque fue el ejemplo que utilizamos para enfocarnos en todos estos subtemas que vimos. Recuerden que a él lo teníamos ahí como un ejemplo para explicar y desarrollar este tema. Y por eso lo coloqué aquí, ¿ya? Porque era importante recordar eso, que los cuatro enfoques, los cuatro subtemas que vimos, fue en base al ejemplo de este versículo. Y por acá tengo yo ahora una de las últimas preguntas, si no me equivoco, la última, que dice, mencione las tres formas en que manifestamos que la palabra de Dios habita en nosotros, ¿ya? Y esto está enfocado también a el cuarto subtema, que dice es una palabra que habita en el que la cree. Y en base a ese punto, nosotros vimos tres formas de manifestar que la palabra de Dios habita en nosotros. Receptores del mensaje, atesorar el consejo divino y vivir en torno al mensaje. Excelente. Muy bien, mi hermana. Esto nosotros lo vemos cuando somos, como decía cierto nuestra hermana, número 1, receptores del mensaje. Y aquí teníamos a Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículo 15. ¿Alguien Amén. encontró el 3? De la lectura. Por lo cual dice, si Tanto hay, que se dice, sí. Amén, hermana, siga usted. De la lectura, mi hermana. por lo cual dice, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron. Amén. Amén. No endurezcan vuestros corazones. Tenemos que ser receptores del mensaje con un corazón dispuesto, ¿cierto? No rebelándonos a la palabra, sino que todo lo contrario, recibiéndola en nuestras vidas. El punto B era atesorar el consejo divino. Y aquí leímos nosotros en Proverbios, capítulo 16, versículo 20. Amén. De la lectura. El entendido en la palabra hallará el bien. Amén. Y Amén. el que confía en Jehová es bienaventurado. Amén. Muchas gracias, mi hermana. El entendido hallará el bien, ¿cierto? Por lo tanto, ¿hemos de atesorar el consejo divino? Sí, porque nos trae bien a nuestras vidas, nos hace bien, nos hace mejores personas, nos hace mejores creyentes, ¿cierto? Y el punto C decía vivir en torno al mensaje. Y aquí tenemos a Mateo capítulo 7, versículo 24. Amén. De la lectura. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. 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 Le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, no es solamente ya recibir el mensaje,
no es atesorarlo y guardarlo para mí, sino que ahora yo tengo que vivirlo. Por lo tanto, nos damos cuenta que estos tres van de menos a más y siempre se nos pide un poquito más. Ser receptores con un corazón, ¿cierto?, dispuesto a escuchar, atesorarlo, los consejos, el mensaje, la palabra del Señor, pero también hay que vivirlo, ¿ya? Y hasta aquí ha llegado el repaso de hoy, ¿ya? Estos fueron los 5 puntos que nosotros vimos. Voy a dejar de compartir yo ahora y les voy a pasar